Este es nuestro pronunciamiento de la Segunda Asamblea Nacional del Congreso Nacional Indígena, Consejo Indígena de Gobierno. Hermanas, hermanos, desde la Segunda Asamblea Plenaria del Congreso Nacional Indígena y el Consejo Indígena de Gobierno, llevada a cabo del 11 al 14 de octubre en el CIDESI Unitierra, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, nos dirigimos respetuosamente a las y los compañeroas que conforman las redes de apoyo al Consejo Indígena de Gobierno, a los pueblos de este país y del mundo para vernos, consultarnos y emprender nuevos pasos para la construcción del nuevo mundo que necesitamos. Y lo decimos con urgencia, porque los que somos pueblos originarios, en nuestra lucha en contra de la profunda enfermedad causada por el capitalismo, tejemos la vida, pues es la encomienda que recibimos de nuestros antepasados. Eso, para nosotros, es construir la vida y hacerla crecer en cada rincón, con una esperanza que apueste por la memoria y por los tiempos venideros. Nos tenemos en colectivo como pueblo y en ese trabajo nos tejemos también como personas. Somos redes en nuestras localidades donde buscamos en colectivo tener una sola palabra que sea espejo de nuestra madre tierra, de su latido y de su vida. Somos redes de redes en nuestras comunidades y regiones que son colectivos de colectivos, donde encontramos una sola otra palabra que entre los nuestros escuchamos con atención porque sigue siendo lo que decidimos libremente ser. Eso es nuestra lucha permanente y por eso la respetamos y honramos, haciéndola nuestro gobierno. No ahorita, sino siempre, porque de nuestras diferencias surge el acuerdo colectivo, o sea, de nuestro ser diferentes surgimos como un solo, como los pueblos que somos, y es por eso que también honramos nuestras diferencias. Así, cuando por acuerdo del V Congreso Nacional Indígena decidimos conformar un Consejo Indígena de Gobierno, no fue vacilando, ni pretendiendo que todos sean como nosotros, ni queriendo decir a nadie qué hacer, sino para decir al mundo que no es cierto que el gobierno deba ser para destruir, sino para construir. No es cierto que el gobierno deba ser para servirse, sino para servir. Debe ser espejo de lo que somos cuando soñamos decidiendo nuestro destino y no la mentira que nos suplanta para decir en nuestro nombre que quiere ver muerto todo a su alrededor. A eso que tejemos le llamamos organización y es el territorio que defendemos, es la lengua que hablamos y nos negamos a perder. Es la identidad que no olvidamos y que engrandecemos con la lucha, pero resulta que es también lo que los dueños del dinero necesitan para destruir y convertir en más dinero, para hacerlo mercancías con la explotación, con la pobreza, la enfermedad y con la muerte de muchos otros millones de personas que no son de nuestros pueblos y que viven en las ciudades y del campo. O sea, tampoco es cierto que la muerte, la represión, el despojo y el desprecio sea solo para nosotras y nosotros los originarios. Por eso, ejercer la autonomía con nuestras formas ancestrales de caminar preguntándonos es la única puerta para poder seguir haciendo de la vida nuestro camino irrenunciable, pues afuera todo se acomodó para afianzar el terror y la ganancia de los poderosos. En ese contexto, aunque nuestra libre determinación sea reconocida por sus leyes viciadas, no hay forma de que se detenga, o siquiera se frene la acumulación capitalista basada en nuestro exterminio. Esto será posible hasta que se desmonte la finca, la hacienda, la fábrica, el campo de concentración o el cementerio en lo que han convertido nuestro país y nuestro mundo. El Consejo Indígena de Gobierno es la forma de honrar nuestras diferencias para encontrar ahí la palabra en la que nos reflejemos y que sea un verdadero gobierno. Lo otro, eso a lo que arriba llaman Estado mexicano, es solo una mentira, hecha para imponer, reprimir y ocultar la muerte
que ya se nos desborda haciendo evidente el engaño. Es decir, no son más que una banda de rateros que fingen ser institución de derecha o de izquierda. En cualquier caso, traen la guerra consigo y por más que la maquillen, también se les desborda, porque el patrón es el patrón. Pero abajo no tenemos más que defender la vida, con o sin las mentiras del gobierno que sale, del gobierno que entra, porque las palabras sobran cuando se amenaza a los pueblos Minizá, Chontal, Icots, Mije, Soque, Nahua y Popoluca del istmo de Tehuantepec, con sus proyectos transísmicos y la expansión de las zonas económicas especiales, a los pueblos mayas con su proyecto de tren capitalista que despoja y destruye a su paso la tierra. Las palabras sobran ante la anunciada siembra de 1 millón de hectáreas con árboles frutales y maderables en el sur del país, ante la ilegal y amañada consulta para la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, o ante la oferta para que sigan invirtiendo las empresas mineras que tienen concesionadas grandes extensiones de los territorios indígenas. Las palabras sobran cuando, sin consultar a nuestros pueblos, el futuro gobierno impone la creación, el estilo del viejo indigenismo, del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, comandado por los desertores de nuestra larga lucha de resistencia. Las palabras sobran cuando vemos el cinismo con que son entregados los pueblos de México a los intereses de Estados Unidos a través del Tratado de Libre Comercio, mismo que promete ratificar el futuro gobierno de López Obrador, quien en uno de sus primeros discursos no dudó en ratificar la continuidad en la actual política monetaria y fiscal, es decir, continuar en la política neoliberal, la cual será garantizada con el anuncio de que las corporaciones militares seguirán en las calles y con la pretensión de reclutar 50,000 jóvenes para las filas armadas que han servido para reprimir, despojar y sembrar el terror en toda la nación. Cuando nuestras demandas fueron parar esta guerra y que los derechos de los pueblos indígenas se reconocieran en la Constitución mexicana, traducidos en los acuerdos de San Andrés, fuimos traicionados, porque el patrón que no vemos y quien sirve los que dice gobernar, ordenó tender sobre nosotros muchas leyes que hacen legal robarnos con violencia la tierra, programas para dividirnos y hacernos pelear entre nosotros, sembrar el desprecio y el racismo hacia todas las direcciones. Entonces, las palabras sobran también cuando con cinismo hablan de reconocer en sus leyes profundamente podridas los acuerdos de San Andrés o nuestra libre determinación, sin siquiera tocar el asesino montaje capitalista que es el Estado mexicano. De aprobarse los acuerdos de San Andrés en el actual contexto, estando vigentes las sucesivas reformas al artículo 27 constitucional, que han transformado la tierra en mercancía y han puesto las riquezas del subsuelo en manos de las grandes empresas, sin acabar con los regímenes de concesiones de aguas, minería, bienes nacionales e hidrocarburos, sin imponer límites al poder imperial, derogando el actual Tratado de Libre Comercio y limitando severamente a las grandes corporaciones transnacionales, sin destruir el control de los grandes carteles de la delincuencia que la delincuencia ejercen, apoyados en las corporaciones militares sobre nuestros territorios, estaremos viviendo, en el mejor de los casos, una burda ilusión que nos oculta la embestida del dinero contra nuestros pueblos. Nosotros, en el Congreso Nacional Indígena, Consejo Indígena de Gobierno, no tenemos duda y no seremos parte de ninguna transformación exponencial capitalista que con sus prácticas viciadas tienen su mirada puesta en nuestros territorios.
no seremos parte de su mentira sedienta de nuestra sangre y nuestro próximo exterminio. Es por eso que acordamos seguir construyendo la organización que se convierta en un gobierno propio, autónomo y rebelde, con compañeras y compañeros de otras geografías, para romper en colectivo la inercia que nos imponen, para ver en todo por donde viene la tormenta y en medio de ella no dejar de tejer hasta que nuestro tejido se junte con otros que brotan por todos los rincones de México y el mundo para que se hagan consejos, que juntos seamos un consejo de gobierno con las redes de apoyo al SIG, que se desdoblen con sus propias formas y su propia identidad en el campo y la ciudad, sin importar las fronteras. Acordamos consultar a nuestras comunidades, pueblos, tribus, naciones y barrios las formas y modos de construir juntos con la red de redes chiquitas y grandes una coordinación que nos enriquezca en el apoyo y la solidaridad, que haga de nuestras diferencias nuestra fuerza, en redes de resistencia y rebeldía, con la palabra que nos hace uno solo, de manera respetuosa y horizontal. Y como es de por sí nuestro modo, cada paso depende de lo que mero abajo acordemos, por lo que llevaremos a nuestras regiones estos resolutivos para ser consensados, y que la palabra colectiva que nos hace ser lo que somos nos marque el ritmo, el modo y la dirección. Nuestros pasos dependerán también de lo que del mero trabajo abajo en lo colectivo decidan los otros y las otras, los maestros, los estudiantes, las mujeres, trabajadores del campo y de la ciudad, de todos los que en medio de la guerra capitalista también han decidido tejer la organización que eche abajo la muerte y la destrucción, en la que los capitalistas solo ven ganancia. Si es su decisión de abajo y autónoma, les llamaremos a que consulten de manera seria y comprometida al interior de sus organizaciones y colectivos si es o no necesario para ustedes conformar su consejo de gobierno. Si así lo deciden, en consecuencia a nuestro llamado para hacer retemblar la tierra con la organización de abajo y a la izquierda, siempre contarán con nuestra palabra compañera, desinteresada y solidaria. Compañeros, no serán pasos fáciles ni rápidos, pero estamos convencidos de que nacerán profundas grietas para desmontar el poder de arriba. En su momento, y de acuerdo a la consulta que realicemos en nuestras comunidades, el CNI, el SIG, discutiremos la incorporación a algo más grande que sea capaz de incorporar nuestras luchas, pensamientos e identidades. Algo más grande que se haga fuerte con las visiones, modos, formas y tiempos que cada quien decida. Hermanas, hermanos, es esta nuestra palabra colectiva que sigue llamando a la organización de abajo para defender la vida y sanarnos juntos con nuestra madre, la tierra, desde Sidesi, Unitierra, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a 14 de octubre de 2018, por la reconstitución integral de nuestros pueblos, nunca más un México sin nosotros, Congreso Nacional Indígena, Consejo Indígena de Gobierno, Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Gracias.